El reino inconmovible de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Scott Allen. Me gustaría contarles la historia de un misionero que trabajaba en las Filipinas hace algunos años. Él estaba trabajando con un grupo de jóvenes y ellos estaban considerando la idea de unirse a grupos radicales en las montañas, que eran comunistas y maoístas. Y esto le dolió en su corazón. Un día el misionero preguntó al joven líder del grupo, ¿qué atractivo hallaban ellos en el maoísmo que no hallaran en la fe cristiana que él había intentado compartirles? La respuesta del joven fue desoladora y profunda. Después de pensarlo, le dijo, Señor, el maoísmo nos da a los jóvenes, en la situación actual, 4 cosas esenciales. Número 1. Nos da una visión unificada y coherente de la vida, del mundo, de toda la realidad y de la historia. En segundo lugar, nos da una meta definida por la cual vivir, trabajar y hasta por la cual morir. En tercer lugar, tiene un llamado para todos a unirnos en una fraternidad común. Y en cuarto lugar, nos da un sentido de compromiso, una misión de propagar las buenas noticias de esperanza para los desesperanzados. El hecho es, Señor, que la fe cristiana, con toda su belleza, parecería incapaz de proporcionarnos una visión tan grandiosa. Con tristeza y frustración, este misionero vio cómo aquellos jóvenes idealistas quedaron atrapados en una ideología destructiva, mientras que él, al parecer, fue incapaz de transmitirles una visión que captara su imaginación y su celo. Proverbios 29:18 dice muy claramente que donde no hay visión, el pueblo perece. El gran misionero y estadista E. Stanley Jones, quien sirvió en la India, dijo lo siguiente: la iglesia lo ha perdido. La iglesia ha perdido la visión bíblica del reino de Dios. Él luego agregó: esta es la enfermedad de nuestra era. Es la enfermedad de nuestra era y estoy de acuerdo, porque el reino de Dios es la visión más grande que este mundo alguna vez ha conocido. Es la visión por la cual Jesús pudo vivir, trabajar, sufrir y también morir. Es la visión que Jesús confió a sus discípulos. Es la visión que provee la llave para entender toda la teología bíblica cristiana. De hecho, es el tema central de toda la Biblia. Es una visión sobre la consumación de la historia, del cumplimiento de las intenciones de Dios para toda su creación. Es una visión que provee a cada creyente, a usted y a mí, un llamado y un propósito que es superior a nosotros mismos, una visión valiosa por la cual trabajar, vivir y hasta morir. Sabemos que esto fue muy importante para Jesús porque, de hecho, la frase el reino de Dios o el reino de los cielos aparece en sus labios más de 90 veces en los 4 evangelios. 90 veces. En contraste, la palabra iglesia solo aparece 4 veces. De hecho, el mensaje principal de Jesús, según lo escriben los evangelios, fue la buena noticia del reino de nuestro Dios. Jesús mismo lo dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. En Lucas 4:43, para esto es que fui enviado. Jesús mismo trabajó, sufrió y murió para transmitirnos este mensaje. Pero aquí está mi pregunta: ¿entendemos esto hoy en día? ¿Entendemos claramente este mensaje? Si fue tan importante para Jesús, entonces seguramente tiene que ser igualmente de importante para nosotros. Tiene que ser una visión que también consuma nuestras vidas. Y si lo es, entonces debemos de estar absolutamente claros sobre lo que las buenas nuevas del reino de Dios son. Pero supongo que muchos de nosotros no las entendemos. Ese fue mi caso. Como nuevo creyente, no podría explicárselo a nadie con pocas y sencillas palabras. Y este no es un problema pequeño.
El propósito de esta lección es tratar de obtener esa claridad, poner a un lado las nociones presentes sobre este tema del reino de Dios y empezar a examinarlo con nuevos ojos para poder ver lo que realmente significa, qué es este mensaje y qué significa para nuestras vidas. Ahora, para empezar este proceso de obtener claridad, voy a comenzar muy sencillamente. Quiero que nos fijemos en 4 aspectos universales que son verdaderos para cualquier reino alrededor del mundo. Y después quisiera decir cómo estos 4 aspectos universales de cualquier reino aplican al reino de Dios. Y creo que esto nos ayudará a entenderlo de una manera mucho más sencilla. ¿Cuáles son esos 4 elementos universales o esenciales de cualquier reino? Muy bien, número 1. Todo reino tiene un rey, quien reina. Esto es claro. Número 2. El rey gobierna sobre sus súbditos. Todos los reinos tienen súbditos sobre los que el rey gobierna. Número 3. Hay leyes y ordenanzas por medio de las cuales el rey gobierna. Y finalmente, número 4. Hay un ámbito, un territorio, hay una región geográfica sobre la cual el rey gobierna. Estos son aspectos universales de cualquier reino. Ahora, veamos cómo se aplican estos elementos al reino de Dios, a ver si esto nos aporta claridad. En primer lugar, un rey que gobierna. En el reino de Dios, ¿quién es el rey? Jesús es el rey. Es muy sencillo. Cuando Él se apareció a sus discípulos, a orillas del mar de Galilea, después de su crucifixión, y les entregó la gran comisión, precediéndola con una declaración extraordinaria. Él dice, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Mateo 28, 19. Toda autoridad en el cielo y la tierra me ha sido dada. ¿Qué parte de la palabra toda no entendemos? Y esta declaración de autoridad por parte de Cristo no es solo para el futuro, cuando Él regrese. Es para el ahora. Jesús tiene toda la autoridad. Ahora la iglesia diría, sí, Jesús es el Señor, creemos en el señorío de Cristo. Pero a lo que se refiere es que Jesús es solamente Señor limitado al ámbito espiritual. Decimos que el Señor sobre mi vida en un ámbito espiritual, pero no creemos realmente que sea Señor sobre todo, o no actuamos como si lo fuera. Ciertamente no es Señor sobre mi familia, sobre los negocios, el gobierno, los hospitales, las escuelas, porque esto es un ámbito, el ámbito secular. Pero si Jesús no es Señor de todos estos ámbitos, entonces hay alguna otra forma de autoridad, algún otro principio que gobierna estas esferas. Y las hay, y si nosotros como cristianos no proclamamos a Jesucristo como Señor sobre estas áreas, entonces tendemos a obedecer las autoridades y principios que operan en ellas, aún como cristianos. Y vivimos vidas y mentes divididas. Decimos que Jesús es Señor, pero de hecho no actuamos como si Él fuera el Señor. Y esto no es bíblico. Esta manera de distinguir lo sagrado y lo secular no es bíblico. Tenemos que arrepentirnos de ello. Debemos reconocer el señorío absoluto de Cristo sobre todo aspecto de la creación. Él es el Rey, pero su verdadero reinado no se limita al ámbito espiritual. Es el Rey sobre todo, sobre el hospital, sobre el negocio, sobre la familia, el gobierno, sobre cada nación. Es el Rey sobre todas las cosas. El nombre de este curso es Coram Deo, y viene de esta expresión latina que significa ante el rostro de Dios. Los reformadores lo entendieron y usaban esta expresión para afirmar que Cristo es Señor de todo. No importa si estás en el campo arando, o en el taller haciendo muebles, o en la casa. Estoy delante del rostro del Dios viviente, y he sido llamado a vivir bajo su autoridad y bajo todo su gobierno. No hay nada a un nivel más alto o un nivel más bajo, ni lo sagrado ni lo secular. Cristo es el Rey del reino. Muy bien, ¿qué hay del segundo elemento universal? Los súbditos sobre quienes el Rey gobierna. ¿Quiénes son los súbditos del reino de Dios?
Hebreos 2:8 responde a esta pregunta de manera muy clara. Hebreos 2:8 dice: todo lo sujetaste bajo sus pies, los pies de Jesucristo, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Estas son palabras mayores. Todo, nada. De nuevo, ¿qué parte de estas palabras no entendemos? En Filipenses capítulo 2, del versículo 9 al 11, leemos estas poderosas palabras, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre Todopoderoso. De modo que, ¿quién o quiénes son súbditos de Cristo, el Rey soberano? La respuesta es muy sencilla. Todos están sujetos a Él. No hay nada que se escape de su dominio soberano. Pero tal vez usted se pregunte, ¿pero cómo puede ser todo esto? Obviamente hay mucha gente en este mundo. Hay muchas instituciones, muchas naciones que aparentemente no están sujetas a Cristo. No le están obedeciendo. Y eso es verdad. Hebreos 2:8 continúa diciendo: pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces no hay nada que no le esté sujeto. Pero el día de hoy, ciertamente, no vemos que todo sea sujeto. Es verdad, no vemos que todas las cosas le estén sujetas. ¿Por qué es que en el presente no vemos que todas las cosas le estén sujetas? Esta es una pregunta muy importante, y vamos a volver a ella en un momento, pero basta decir por ahora que aunque no veamos que todas las cosas le sean sujetas, en realidad lo están. Si están sujetas a Él, y un día lo veremos por completo, veremos que toda rodilla se doblará adelante de Cristo el Rey. Y ahora mismo todos necesitan saber que es el Rey. Bien, examinemos ahora el tercer aspecto de un reino. Ya hemos hablado del Rey de reinos, quien es Cristo, los súbditos sobre los que Él gobierna, que son todos y todo. Ahora, ¿cuáles son las leyes, estatutos y ordenanzas por las que gobierna? ¿Cuáles son las leyes del Rey? Bien, me gustaría pensar en las normas o leyes del reino en varias categorías. En primer lugar, están las leyes naturales que Dios ha establecido en su orden creado. Podemos pensar en leyes naturales como la ley de gravedad, leyes de entropía, la manera en que funcionan las cosas, según las ciencias físicas. Esta es la ley natural. En segundo lugar, está la ley moral que Dios ha establecido. Él ha establecido una ley moral que vemos claramente los 10 mandamientos. Si bien Dios resume de forma muy práctica la ley moral en el Nuevo Testamento, la reduce en este gran mandamiento: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y como Bob los enseñaba, se reduce aún más al mínimo irreducible de la ley. Y lo leemos en Romanos 13, del 8 al 10, que establece el mandamiento: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicias, es decir, los 10 mandamientos. Y todos los demás lo resume en este precepto, el precepto o ley principal del reino. La esencia de todo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor es el cumplimiento de la ley. ¿Cuál es la ley del reino? Se resume en esto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor, el cumplimiento de la ley del reino. ¿Y qué hay del territorio sobre el cual el rey gobierna? ¿Cuáles son las fronteras del reino? Ya hemos mencionado a Abraham Kuyper, pero
Mencionaremos de nuevo en su famosa cita que dice así: no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia sobre que Cristo, quien es el soberano sobre todo, no reclame lo mío, ni un solo centímetro cuadrado. Es decir, el ámbito de su reino es tan amplio como la creación. No hay un solo centímetro cuadrado sobre el que Jesús no proclame su señorío. Muy bien, me gustaría concluir este segmento con la pregunta para que reflexionemos. ¿Cómo los 4 elementos básicos de cualquier reino han clarificado su entendimiento del reino de Dios? Lo diré de nuevo. ¿Cómo los 4 elementos básicos de cualquier reino han clarificado su entendimiento del reino de Dios?